Comenzamos hoy un nuevo libro de la Torá, libro Shemot. Y esta porción lleva su mismo nombre, ¿no? Shemot. Por lo regular siempre no. En el pueblo de Israel se le pone el nombre al libro o a la porción de acuerdo a cómo comienza, ¿cierto? Por ejemplo, miramos en Génesis, en el principio Bereshit, entonces la porción se llama Bereshit. La primera palabra es la que por lo regular se, se utiliza como el nombre de la porción o el nombre del libro. Y esta ocasión comenzamos el libro de Shemot, que se traduce como nombres. En el lenguaje nuestro se ha traducido como Éxodo, que refiere al momento en que Israel sale de la opresión del pueblo egipcio. Shemot, como lo digo, traduce nombres y tiene una implicación mucho más profunda, por así decirlo, que el mismo nombre Éxodo. Y ahorita vamos a mirarle a Rizal qué nos enseña con esa porción. Los cabalistas nos enseñan que hoy esta porción Shemot, nombres, es un buen momento, sobre todo en la noche, cuando vamos a dormir, para preguntar nuestro nombre hebreo, como es la energía Shemot, nombres. Entonces, nos acostamos con esa pregunta en nuestra mente: ¿cuál es mi nombre hebreo? Y los mundos espirituales nos van a responder. Hay unos hay unos hay unos unas teorías físicas con respecto al yo cuántico, que nos enseñan a nosotros cómo conectar con nuestro yo cuántico, y hay que nos trae respuesta. Ellos afirman lo mismo: en la noche, cuando nos acostamos, tomarse un vaso con agua y podemos conectar con nuestro yo cuántico. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué el agua? Porque el agua es un fluido, y en los fluidos es cuando podemos canalizar la energía. Y sobre todo, y nosotros que vemos agua de mar, el vaso de agua de mar en la noche, Leila la otra vez por revelación le llegó eso, ¿no? Que para meditar tomar un vaso con agua, ¿no se acuerda? ¿Usted por qué lo decía? ¿Por los fluidos? Eso es. Entonces, hoy es un buen momento en la noche para preguntar nuestro nombre hebreo al creador, al yo cuántico, a lo que sea, al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, como se llame. Y nos van a dar respuesta de nuestro nombre, o a confirmar el nombre que, que ya tenemos. Entonces, este libro comienza con la muerte de Joseph y termina con la construcción del tabernáculo, el Mishkan, que sabemos que el Mishkan lo que representa es la presencia de Hashem aquí en la tierra. Y dice la Arizal en esta porción que el hombre se encargó que la presencia de Hashem se fuera hasta el séptimo cielo, porque la presencia estaba aquí, pero a causa del pecado la presencia subió hasta el séptimo cielo. Los cielos que uno que ha escuchado, que el primer cielo, el segundo cielo, son los senderos que hay. Por ejemplo, de Malhua y Yesod hay un sendero, ese es el primer cielo. De Yesod a Od hay un sendero, las rayitas que miramos en el árbol de la vida, esos son los famosos cielos, hasta llegar al séptimo cielo, que es entre Gesed y Binah. Ese es el séptimo cielo. Y la parte central de este Shemot es el Éxodo, la salida de Egipto. Y si miramos nosotros, toda la liturgia del pueblo de Israel se basa en este episodio que Israel, si miramos en la Haggadah de Pesaj,
que sacaste a nuestros antepasados de Egipto, y una cosa y la otra, en los rezos también aparece que nos sacaste de Egipto, que nos hiciste libres. Y como siempre digo, y nos enseñan los cabalistas, si eso pasó, no nos debe interesar a nosotros si pasó o no pasó. Lo que tenemos que tomar eso acá en nuestro interior, porque eso es acá en nuestras vidas lo que realmente tiene la importancia. Si ocurrió o no ocurrió, si hay evidencias arqueológicas, bendito sea el Eterno, porque ocurrió. Si no hubiera ocurrido, tampoco nos debe interesar, porque tenemos que tomar es la parte esotérica, como le dicen los cabalistas, y lo que ocurre acá en nuestro interior, porque vamos a acordar que toda la Torá es en nuestro interior, toda la Biblia es en nuestro interior. También encontramos en esta porción, en este libro, la entrega de la Torá, te entregan la mitzvot y las enseñanzas para cómo vivir de acuerdo a los mundos espirituales, pero aquí en la tierra. Eso es lo que me enseña este libro de Shemot. El religioso en su ignorancia, el occidental, en su ignorancia siempre dice que si no cumplimos 10 mandamientos, ¿cómo vamos a cumplir 613? Pues en realidad ya sabemos que la mitzvot lo que significa es conexión, y es en los momentos en que Hashem nos da para conectarnos con la luz. Y tampoco quiere decir que tenemos que cumplir 613 mitzvot, porque eso además nadie lo cumple. Ahora apenas con el Shabbat, ahora apenas las comidas kosher, los tzitzit, y pare de contar. Porque todo, lo repito, son 613 mitzvot que están relacionadas con las 613 partes del cuerpo que tenemos. Y eso está relacionado con las leyes espirituales que gobiernan esta creación, este mundo. Son 613 leyes espirituales que imperan en este mundo y por las cuales este mundo fue creado. Este mundo sostiene, el pilar de este mundo es la Torá, o dice el Zohar, que es el plano por el cual se creó este mundo. Y como lo he manifestado, aprendemos Torá a las buenas o aprendemos Torá a las malas, pero que aprendemos Torá, aprendemos. Es por eso que a veces vemos que personas, aunque no asisten a ningún centro de estudios, son espirituales. ¿Por qué? Porque aplican principios espirituales en sus vidas. ¿Por qué? Porque la vida le ha enseñado a través de los golpes. Usted mira a una persona cuando está enferma, una persona espiritual. ¿Por qué? Porque comienza a compartir. Porque ese momento de enfermedad le ayuda a percibir, le ayuda a que su ser de luz pueda crecer. Siempre hemos aprendido que cuando Hashem nos quiere ayudar, nos golpea el cuerpo. ¿Para qué? Para debilitarlo y para que sea la luz del alma que pueda elevarse. En esta porción aprendemos lo que es la formación del pueblo de Israel. Debemos entender a Israel como el alma, ¿no? Eso es Israel, el alma. La formación del alma y el nacimiento y el éxodo que leemos en esta porción nos marca el nacimiento del pueblo de Israel a través de la entrega de la Torá, a través de la construcción del tabernáculo. Allí nace el pueblo de Israel, cuando se le entrega la Torá y el tabernáculo. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Cuándo surge el alma? Cuando aplicamos Torá a nuestras vidas. Entonces ya comenzamos a vivir por la luz de los mundos espirituales y no por la luz de este mundo físico. Es allí cuando el religioso se frustra y el religioso es tan egocéntrico que dice que ellos son buenos y los otros malos. Cuando dicen con la cuestión del infierno, y usted le dice a un religioso, no, es que todo el mundo pasa por el Geinón y luego todo el mundo van para el mundo de las almas, pero ¿cómo así? Y el que mata, yo no entiendo cómo uno que va a matar se va a ir para el cielo también. Yo no entiendo cómo uno que es borracho se va a ir para el cielo también.
Para el cielo nos vamos nosotros los buenos, los que no matamos y los que no bebemos, dice el religioso. Pero están matando al borracho y están matando al asesino con la lengua. Entonces también tiene que ir allá a purificarse. Tremendo, ¿no? La religión lo que hace es crear un santuario al ego. Por eso es que el maestro decía, son sinagogas de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás, porque eso es lo que hace la religión, crear un santuario para que el ego sea el que gobierna. Entonces nos creemos, el religioso se cree tan espiritual que piensa que él es el ser escogido por Dios y que los demás son desechados y merecen irse eternamente al infierno. Qué cosas tan absurdas. ¿Ah? Sabemos que el líder central de este libro es Moshe, a la que Víctor comentaba ahorita, y que el Eterno lo llamó, y entonces la voz, ¿no? La voz me habló, la zarza. ¿Ah? Y aprendemos que en cada generación se levanta un líder como Moisés, el cual tiene la función de tender la bombilla. Hey, ojo, vamos, este es el camino a seguir. Han pasado Moshe, los profetas, los Yeshua, los discípulos de Yeshua. Y sabemos que la vida que les ha tocado a ellos, a causa de romper paradigmas, como lo expliqué en alguna canción, no ha sido fácil. Moshe era un hombre un alma elevada. Y se ha enseñado que es que hay personas más espirituales que otras. Pero es que Moshe era un alma superior. Cuando hablamos de almas elevadas, lo que estamos hablando es un alma que tiene un nivel de deseo muy grande. Entonces, como hay un deseo, hay almas que tienen deseos muy grandes y almas que no tienen deseo. Hay almas que usted las ve que pasan en este mundo desapercibidas, que se dedican solamente a respirar y no le añaden un valor a la creación. Esas son personas que no tienen deseo. Hay otras personas que tenemos un deseo y se manifiesta a través de querer tener riquezas, de querer tener fama, de querer tener muchas mujeres, de querer tener poder, etc. Y ese fue el caso de Moshe. Moshe tenía un gran deseo, y como lo he explicado en algunas ocasiones, fue el líder, el jefe militar de Egipto. Cuando salió de Egipto, se fue a Etiopía, se enamoró de la hija del rey de Etiopía, le montó una revuelta al rey de Etiopía y se quedó con el reinado de Etiopía. Pero eso no nos lo cuentan. Tumbó al rey y se quedó él como rey. Entonces una vez Hashem allá en su interior le habla, oye, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Tú crees que ese potencial que tienes está siendo encauzado por buen camino? Mira que tú eres también parte de un pueblo que está en opresión. Ve y sácalo. Ahora, ¿por qué esa persona dejó todo lo material que tenía? Mujeres, hombres a su servicio, un palacio, lo perdió todo por irse a rescatar un pueblo. Porque nos damos cuenta que la plenitud del ser humano no está en las posesiones que tenga. La plenitud del ser humano está al elevar su luz, al elevar los potenciales que el Creador le ha entregado. Es allí cuando un ser humano se vuelve valioso para él mismo y para la humanidad. De lo contrario, puede tener muchas riquezas, pero es un ser que no pasa ni corriente aquí en la creación. Esa porción nos cuenta en su forma literal que después de la muerte de Jacob y de sus hijos, salieron de Gosén todos los judíos que vivían en Gosén, salieron y empezaron a mezclarse con los egipcios y dejaron a un lado sus tradiciones y sus costumbres. Todas esas cosas ahorita las vamos a llevar a nuestro plano interior.
Nos dice esta porción que como Israel creció rápidamente, el faraón le dio temor. Por tanto, hizo planes para que ese pueblo no creciera. Lo que hizo fue separar a los esposos de sus esposas para que no fecundaran, para que no trajeran hijos a este mundo. También lo obligaron a construir las dos ciudades de Pitón y Ramsés, porque si están cansados, si están ocupados, pues no pueden unirse a sus esposas y no bien cansados que llegan a su casa, que van a estar tocando a sus mujeres, llegan a dormir. El segundo plan, ¿cuál fue? Le ordenó a las parteras, que eran Jocabé y Miriam, las hermanas de Moshe, que mataran a todo varón que naciera. Y como ninguno de esos planes dio resultado, por último ordenó que todos los varones fueran echados al río Nilo. Y en ese momento ya todo Israel había perdido la esperanza de ser redimido, a tal punto que el papá de Moshe decidió apartarse de su mujer para no concebir, para no traer hijos al mundo. Y entonces Miriam le dice que ese decreto que él ha tomado es peor que el del faraón, porque el faraón simplemente dijo que los varones, pero en cambio el papá de Moshe le está impidiendo la posibilidad de que una mujer venga a este mundo. Entonces él como que cayó en cuenta del error y volvió a estar con su mujer, y de ahí nace Moshe. La forma literal nos dice también que Moshe fue amamantado por una mujer que la contrató, la hija del faraón. Esa mujer era la misma madre. Y cuando fue puesto en el canasto, en el río, fue puesto por su hermana Miriam, que también sirvió de niñera de él hasta que creció. Dice la historia que Moshe nació el 6 de Sivan y muere el mismo día el 6 de Sivan es puesto en el río Nilo, y es la misma fecha en que la Torá fue entregada. Moshe nace el 7 de Adar y 120 años después muere el mismo día. Los cabalistas nos enseñan que el alma del justo parte de este mundo el mismo día en que entra a este mundo. ¿Para qué? Para que se complete el ciclo. Moshe comienza su trabajo de liderazgo a los 80 años, los 40 años de trabajo y de servicio al universo, a la creación, al creador. Entonces el Arizal nos enseña en esta porción que toda esta historia no es nada más y nada menos que el nacimiento del alma. En Éxodo 1:1 dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró, la traducción que tenemos dice cada uno entró con su familia. La traducción más original dice cada uno entró con su casa. Y de ahí aprendemos algo importante que nos enseña el Arizal. El Arizal nos dice que el descenso de Israel a Egipto, veamos que Israel es el alma, y el descenso de Israel a Egipto tiene que ver cuando el embrión entra en el útero de la madre. Eso es Israel descender a Egipto. Israel descender a Egipto representa cuando el embrión entra en el vientre de la madre. La palabra Egipto es Misraim, que significa estrechez o confinamiento, para hablarnos de el confinamiento del alma, porque deja su mundo de luz, su mundo espiritual, su mundo más elevado, y llega a este plano físico donde te sientes estrecho y debe experimentar la realidad de este mundo físico por medio del tiempo y por medio del espacio. En los mundos espirituales no hay tiempo y espacio. Llega a este mundo que se encuentra limitado por el tiempo y el espacio. Le toca someterse al tiempo y al espacio, por lo tanto se siente estrecho.
Aunque sabemos que el tiempo es algo imaginario, lo podemos decir, porque el tiempo como tal solamente prima aquí en este plano físico. En el plano metafísico no existe tiempo, no existe espacio, no existe aquí. Aparentemente para nosotros hay pasado y hay futuro, pero la realidad es que solamente estamos en el presente, en el hoy. Y los cabalistas nos dicen que nosotros hoy estamos viviendo en el pasado, en el presente y en el futuro. Todas las encarnaciones las estamos haciendo hoy. Hay una película que se llama El Único. Cuenta de ¿cómo se llama el protagonista? Jet Li. Vive en diferentes dimensiones, pero él quería ser el único, entonces fue a cada una de esas dimensiones para matarse él mismo en esas dimensiones y quedar con toda esa energía y ser el único, el poderoso. Y eso lo aprendemos. En este momento estamos viviendo en todas las dimensiones. Estamos en el presente, en el pasado, en el futuro, como lo queramos llamar. Por lo tanto, cuando accedemos al conocimiento cabalístico, podemos corregir el pasado y podemos forjar un destino mucho mejor, pero estando aquí. Y vivimos el presente. Entonces, si Israel es el alma, los hijos de Israel son las facultades intelectuales y emotivas del alma. El Arizal nos enseña que en realidad no es que la Neshama venga a los 13 años, sino que está dentro de cada uno de nosotros. Pero a medida que el cuerpo comienza a desarrollarse, las facultades del alma también comienzan a desarrollarse. Es por eso que a lo que dije ahorita, no hay ser más espiritual que otro. A la medida que el cuerpo comienza a crecer, las facultades espirituales comienzan a crecer en su mínima expresión, pero comienzan a crecer. Ahora, cuando el niño es educado bajo los parámetros de la Torá, pues las facultades del alma van a ser mucho mayores que cuando no. Entonces, y sabemos que el cuerpo está perfectamente creado para que el alma pueda alojarse, para que el alma pueda descender. El cuerpo es el vehículo por el cual el alma puede moverse en este plano físico limitado. El verso dice que cada uno entró con su familia, con su casa. Y el Arizal nos enseña que esto se refiere cuando el cuerpo ya está plenamente desarrollado y ya puede haber un nacimiento. Cada uno entró con su casa, ya se desarrolla el cuerpo, por lo tanto ya puede nacer el individuo. Ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora nos dice el Éxodo 1:8 que un nuevo rey se levantó en Egipto. Y el Arizal nos enseña que ese rey que se levantó en Egipto, todo está puro. Entonces el Arizal nos enseña que ese nuevo rey que se levantó en Egipto, lo que estamos haciendo es tomar eso literal y ponerlo acá en nuestro interior. Se refiere a la inclinación al mal, que se conoce como un rey viejo y necio. Eclesiastés nos dice que es mejor un niño pobre y sabio que un rey viejo y necio. Y el Midrash nos explica esto. El niño pobre y sabio es la inclinación al mal, al bien, perdón. Y el rey viejo y necio, el niño pobre y sabio, perdón, es la inclinación al bien. Y el rey viejo y necio es la inclinación al mal. Ahora, ¿por qué a la inclinación al bien se le llama niño? Porque dice que solo comienza a crecer a la edad de 13 años, solo comienza a desarrollarse en el individuo a la edad de 13 años. ¿Por qué se llama pobre?
porque no todas las personas lo escuchan. ¿Y por qué se llama prudente? Porque enseña a la gente el camino correcto, porque le enseña el camino que la gente debe seguir. Esa es la famosa voz que le habló a Moshe, ese niño pobre. Y pocos son las personas que lo escuchan. Ahora, ¿por qué se le llama rey viejo y necio a la inclinación al mal? ¿Por qué es un rey? Porque todo el mundo lo escucha. Por eso dice Yeshua que el rey de este mundo, el Dios de este mundo es el Satán. Todo el mundo escucha al Satán. ¿Por qué se le llama viejo? Porque desde que la persona nace hasta que muere está con él. El Zohar nos dice que en el momento del alumbramiento, ahí está el ángel de la muerte, se adhiere al individuo. Y hasta que va viejo, está con él. Y la inclinación al bien solamente comienza a desarrollarse a partir de los 13 años. ¿Y por qué es tonto? Porque le enseña a la gente el mal camino. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, la Torá continúa diciéndonos que se levantó un rey que no conocía a Joseph. Ahora, la pregunta es, ¿será que no conocía a Joseph? Si es si era del linaje de Ramsés I, que era el que estaba Joseph. Ahora, ¿cómo? Y Joseph, siendo una persona tan importante aquí en Egipto, ¿cómo no lo iba a conocer? Es como si se montara un presidente aquí en Colombia y no conociera al menos los dos últimos presidentes que hubieron antes de. Es como si nos viéramos exactamente lo mismo, como si nos viéramos de Simón Bolívar, del Libertador. O sea, eso no es cierto lo que la Torá nos está diciendo allí. Por lo tanto, quiere enseñarnos algo más. Joseph, en este caso, que es Zeirampín, se refiere a Kadosh Baruj Hu. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que la inclinación al bien solo es consciente de la realidad de este mundo físico. Por eso nos dice que no conocía a Joseph, porque la inclinación al mal, solamente impera en este mundo físico. Solo es consciente del tiempo y el espacio, solo es consciente de la materialidad. Él no es consciente de los mundos espirituales. Y dice que ese rey le dijo a su pueblo, es decir, a las facultades de la impureza, así como está el árbol de la vida, también está el árbol, hay un plano paralelo a él, que es lo contrario. El arquetipo del árbol de conocimiento, el árbol del bien, del árbol de la vida es Jacob, que es Tiferet, que es lo que resulta del dar y recibir. Y el prototipo de la sombra del árbol de la vida, el árbol de conocimiento del bien y del mal es Esab, el ego. Eso es, como hay un árbol del bien, hay un árbol del mal. Y cada uno tiene su rey. Tiferet es el centro de Zeirampín, que es Jacob o Israel. Y en el otro lado está Tiferet, pero que no es Jacob, sino que es Esab, donde domina el ego, el bien y el mal. Esos días alguien me comentaba que tuvo un problema de apéndice y lo operaron, pero que le descubrieron como un gusano en el ombligo. Y yo, tan raro, y eso no será brujería que le han hecho, le dije yo. Con todo respeto, que yo no creo en esas cosas, que yo creo solamente en Dios y Dios mío, así como existe el bien, existe el mal, y más le vale que crea que el mal existe también, no lo haga a un lado. Cuando usted cree que el mal existe, lo puede controlar y lo puede dominar, si no, él lo controla a usted. Así como está la luz, está la oscuridad. Y la oscuridad se alimenta de la luz, ¿no? De la luz que nosotros le entregamos. Entonces, cuando dice que el rey le dijo a su pueblo, lo que nos está diciendo es a las facultades de la impureza. Le dice, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel, es decir, las facultades emocionales positivas, llamémoslo así, las facultades del alma positivas, son más numerosas y poderosas
que nosotros. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Esclavizó las facultades del alma. ¿Qué hizo nuestro ego? ¿Qué hizo el Yeser Hará? Esclavizó nuestras facultades del alma, nuestro sentido de dar, lo esclavizó. Y si no damos, estamos muertos. Si no otorgamos, estamos muertos. ¿Por qué? Porque no conectamos con Zein Ampin. A eso vinimos, a reflejar a Kadosh Baruj Hu. Es lo que conocemos, como lo estudiamos en alguna ocasión, el pan de la vergüenza. Recibo, y si no doy, experimento pan de la vergüenza, automáticamente la luz se va. Entonces la mejor manera de mantener la energía es recibo y doy, recibo y doy, recibo y doy. Hay un balance. Entonces, como las facultades del alma eran mucho más numerosas, las esclavizó. Dame un segundo. Ahora, dice la Torah que construyeron ciudades para el faraón. Es decir, las facultades del alma fueron esclavas y la obligaron a construir ciudades para el faraón. O sea que la inclinación al bien le está trabajando a la inclinación al mal. En otras palabras, el alma le está sirviendo a la inclinación al mal. En otras palabras, el alma le está sirviendo al cuerpo, que es Egipto, que es el Yeser Hará, que es nuestro ego, que es nuestra inclinación al mal. La palabra faraón tiene las mismas letras para la palabra cuello. Faraón se escribe Paró y cuello es Aoref. Tienen las mismas letras. Entonces, ¿cuál es el faraón? Nuestro cuello. Ese es el faraón. Este es Israel y este es la facultad del alma. Entonces, si el faraón oprime a Israel, pues no puede descender luz a los hijos de Israel, a las partes del alma, por lo tanto, va a estar esclava. Ahora, el Arizal nos enseña que esas ciudades de almacenaje son el cuerpo, el cual la mala inclinación orienta siempre hacia el materialismo. Nuestro cuerpo siempre tiende al materialismo. ¿Por qué? Porque son las ciudades de almacenaje del faraón, del cuello. Y el materialismo hace fortalecer al faraón. Pitón se refiere a la boca, porque allí, dice el Arizal, es donde reside el deseo de comer y beber. Uno de los sentidos más corrompidos es la boca. ¿Por qué? Para eso el individuo trabaja, para comer y beber y para vestir. No es más. El trabajo nuestro tiene que ser, ese trabajo para comer, beber y vestir es del lado opuesto del árbol de la vida, porque en realidad el trabajo que tiene que ser es el trabajo del alma, de elevar la luz del alma. Eso suena durísimo. ¿Ah? Eso es duro. Entonces, Pitón se refiere a la boca. La ciudad del almacenaje, el cuerpo. Pitón, la boca. ¿Por qué? Nos dedicamos a comer y a beber y eso es lo que hace fortalecer la inclinación al mal. Por eso que nosotros gastamos el dinero en lo que nos produce ego, lo que nos produce satisfacción. ¿En qué? En la comida y en la bebida. Y en lo que no nos produce satisfacción nos duele soltarlo. Y es allí cuando realmente tenemos que soltar lo que no nos produce satisfacción. Y allí vamos menguando el ego y ahí lo que hacemos es que el dinero comience literalmente a fluir. Pero cuando lo utilizamos para nuestros deseos, bloqueamos la energía del dinero. ¿Ah? Ramsés debe leerse como Ra-Mesés, que significa un mal estómago.
¿Por qué? Porque este hace sentir a la persona un estado de saciedad y complacencia, haciendo a la persona insensible a la espiritualidad. Filipenses 3, 18, 19 dice, con esto terminamos. No, todavía no terminamos. Filipenses 3, 18, 19 dice, y porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz del Mashiach. En una ocasión enseñé qué significa la cruz. La cruz significa Yesod. Cada vez que encontramos la cruz de Cristo, como se lee, es Yesod. La cruz es Yesod. Y dice, su Dios son sus propios apetitos. Otra versión dice, su Dios es el vientre, su estómago. Y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Tremendo ese verso. Las dos ciudades, la boca y el estómago. Y los que andan en este mundo solo piensan en la boca y el estómago. Sienten orgullo de lo que deberían de sentir vergüenza. Esto es duro. Dice la Torá, pero cuanto más lo oprimían, es decir, cuanto las facultades de la inclinación al mal más oprimían a las facultades del alma, los poderes del alma se extendían y se multiplicaban mucho más. ¿Por qué? Como lo dije ahorita al principio, a medida que el cuerpo se desarrolla, el alma también comienza a desarrollarse. En una mínima parte, pero comienza a desarrollarse. Entonces, la salida de Egipto, que siempre nos vemos las películas en Semana Santa y en Agadá, el judío dice, así como nos liberaste de Egipto, es análogo al nacimiento. Salir de Egipto es salir de la estrechez del vientre, o salir de Egipto ya más amplio es salir de la estrechez del cuerpo. Eso ya lo hemos aprendido. Salir de Egipto es salir de los limitantes del ego, de los 5 sentidos, y comenzar a vivir por el alma, por la luz del alma. Que el Dios no sea el vientre. Si el Dios de la persona es el vientre, entonces está en esclavitud. Cuando nos aferramos a la cruz que dice Filipenses, que es Yesod, entonces ya comenzamos a vivir por las facultades del alma y no por las facultades del cuerpo. En esa historia de Shemot también encontramos las 10 plagas de Egipto. También son análogas al contexto que estamos hablando. La primera plaga que encontramos es la plaga de sangre. ¿Y qué es lo que pasa cuando una mujer pare? Lo primero que sale es sangre, ¿cierto? Y es necesario que salga sangre porque si no el niño se ahoga en esa sangre. La sangre que sale del útero representa la impureza representada por la mala inclinación. Entonces la sangre lo que representa es los poderes de la impureza. Sale la sangre para que el niño pueda nacer, porque si no se muere. Si no salen las impurezas, el alma se ahoga. Si no eliminamos la impureza del alma, muere. Si no eliminamos al Satán, si no eliminamos la inclinación del mal, las facultades del alma no pueden surgir. La siguiente plaga fue la de las ranas. Ranas en hebreo se escribe Zefardeia, el cual el Arizal nos dice, léelo Sipordeia, el canto del pájaro. Y hace alusión a las 70 gritos, dice el Arizal, que la mujer en el momento de parir hace 70 gritos, 70 gemidos. Y eso es para que el bebé pueda salir de su vientre. 70 gemidos hace referencia a la plaga de las ranas. 70 voces de la mujer cuando da luz corresponde a las 70 palabras que encontramos en el Salmo 20, que comienza diciendo que Hashem te responda en el día del dolor, cuando está pariendo.
Eso es lo que aprendemos en esta porción de Shemot. Ahora, esa porción encontramos el éxodo. Pues ya aprendemos, por lo tanto. ¿Qué es el éxodo? Es salir de la manipulación del faraón, del ego, del cuello, de los sentidos, de la manipulación del vientre. Eso es salir del exilio. La gente está esperando el cristiano está esperando a Jesús, el judío está esperando al Mashiach para que lo saque del exilio. Eso es en nuestro interior. Cada uno tiene su exilio en el momento que así lo determina. Cada uno sale de Egipto en el momento que así lo determine, cuando su conciencia despierta. Podemos decir que para los que nuestra conciencia ha despertado, ya llegó hace rato el Mashiach Ben David, porque despertó nuestra conciencia. Eso es. Preguntas, aportes, comentarios, opiniones en el buzón. ¿Todo bien? Pues mijo, cuéntela. ¿Ah? Claro. O la sencilla, que preña a mujer y las cuenta cuando da luz. ¿Ah? ¿Cómo? Chao, shalom.